Hola, bienvenidos a Cuarto de Hora. Estos 15 minutos sin monedas que dedicamos a América Latina y en este caso a Cuba, porque los cubanos la están pasando mal. La compañía estatal Unión Eléctrica anuncia apagones casi a diario, esto por fallos, roturas en las anticuadas centrales termoeléctricas. Pero, a ver, son prolongados, incómodos estos apagones que afectan desde hace meses a toda la isla, a todas las provincias de la isla. Duran hasta 12 horas consecutivas. Y a ello se suma la crisis económica y la crisis política, claro está, detonante de las concentraciones que rechazó el régimen de Miguel Díaz-Canel el 11 de julio de 2021 y que no se pudieron repetir por la represión en noviembre del año pasado. El agobio, la inflación, en un contexto de descontento social, lleva a muchos cubanos a abandonar como pueden la isla. El destino, Estados Unidos. Según el Centro para la Democracia en las Américas, en el año fiscal 2022, que cuenta desde octubre de 2021 hasta septiembre de 2022, casi 178.000 cubanos han llegado a esas costas, a las de Estados Unidos. La cifra sobrepasa los registros combinados de éxodo de Mariel en 1980 y la crisis de los balseros de 1994, las dos mayores oleadas migratorias desde Cuba hasta hoy. El trayecto por mar hasta las costas de Miami continuó siendo en 2022 una vía para abandonar Cuba. La Guardia Costera de Estados Unidos llegó a contar 1.067 cubanos en embarcaciones en los primeros 5 meses del año fiscal 2022. Esto está reflejado en un documental que se llama El Muro de Agua, que ha sido hecho por Andrea Zambucetti, que es psicóloga, música, periodista, editora, documentalista, tiene un premio Emmy nacional, está radicada en Miami, en Florida, es argentina y tengo el gusto de darle la bienvenida. Andrea, hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto enorme estar aquí en tu programa. El gusto es nuestro y con gusto quisiéramos saber cómo se te ocurrió hacer este documental, El Muro de Agua. Bueno, no lo tenía pensado para nada. De hecho, iba a ser otro documental. Estaba en el medio de la producción de otro documental junto con New York Film Academy, que estaba haciendo una especialización en documentales y estaba haciendo una pieza corta de cinematografía y estaba enfocada completamente en otra cosa, y me tocan unas vacaciones de verano, que acá son en julio, al revés que en Argentina, y me voy a Los Cayos, ¿no? Voy a Cayos, Key West, más específicamente, y entonces estoy en Fort Zachary, que es una de las puntas de Los Cayos, es cuando termina la Florida, ¿no? Es el sur de la Florida, pero las islas. Uno pasa el puente de las 7 millas y empiezan todos los cayos, que son un grupo de islas, y al final está el último cayo. Y ahí en la punta, donde está es el punto más cercano que hay con Cuba. Estamos ahí a 90 millas, son las famosas 90 millas que separan Estados Unidos de la isla. Y entonces estoy sentada sin pensar en Cuba. Hace muchos años que no hacía nada de Cuba. Había hecho en el pasado, pero no tenía en mente en este momento hacerlo. Y de repente, mirando el horizonte, empiezo a ver una balsa rústica. Y yo me acuerdo cuando grabé acá como periodista local, muchas veces noticias, que venía algún balsero, que venía una balsa de Cuba, era esporádico. Llegaba una cada un mes, una cada 2, 3 meses una, pero durante el año pasaba este evento 5 veces, pero no era una cosa que uno se sentaba y lo miraba ahí en Fort Zachary, en vivo y en directo. La llegada de un grupo de balseros, 10, 15 personas que llegan así a la costa, digo, bueno, me tocó en suerte mirarlo, ¿no? En ese momento no tenía idea de hacer documental, pero dije, wow, ¿no? Qué bárbaro, nunca lo había visto así en vivo. Al otro día pasa lo mismo. Estoy en otra playa ahí cerca y veo de vuelta, y entonces empiezo a mirar en Twitter
Border Patrol, que es la patrulla fronteriza, porque estamos acostumbrados a saber de la patrulla fronteriza en toda la frontera sur de los Estados Unidos. Pero hay una patrulla fronteriza que además ha enviado refuerzos al sector Florida por esta migración que se está elevando al sur de los Estados Unidos, al sureste, ¿verdad? Y es esta frontera de agua, que es toda esta gente que está llegando, ¿sí?, por esta vía y que es prácticamente desde fin de la pandemia a diario 1 o 2 botes rústicos, balsas rústicas. ¿Qué quiero decir con balsa rústica? Es una balsa hecha de una manera casera. La mayoría de ellos tuve la oportunidad de entrar en las balsas y ver que los motores son motores de un tractor, ¿no?, que no tienen ningún tipo de salvavidas, tienen remos. Ayer estaba justamente mostrando un remo que lo tengo ahí en el garage acá abajo. Uno me lo dieron en una de las grabaciones, es un palo con una hojalata. Entonces vienen de una manera muy precaria, jugándose la vida, jugándose el todo por el todo, con más o menos, para que tengas una idea, lo que cargan en las balsas siempre son unas 10 a 15 personas, lo que está pasando ahora. Claro, hay excepciones, hay balsas que vienen con 30 y balsas que vienen con 5, ¿no? Pero más o menos en promedio, y llegan con estos bidones de gasolina, ¿no? Que tienen a lo mejor 3 galones, ¿no? 10 litros, una cosa así, multiplicado por 10, con lo que hace que la balsa sea una bomba en el agua, ¿no? Ha habido muchos accidentes porque también eso revienta, puede explotar, ¿no? Mucha gente que salió quemada y con accidentes. Bueno, entonces veo toda esta actividad, me comunico con el sector Florida de Border Patrol, específicamente con el oficial de Relaciones Públicas, Adam Hoffner. Le escribo que estoy interesada, que estoy ahí viendo que eso pasa y que estoy haciendo un documental independiente y que iba a cambiar de tema, que iba a hacer esto porque ya me había llamado demasiado la atención, que de estar ahí una semana había visto un evento todos los días y que esto no es algo que yo me imaginaba que podía estar pasando. Él me conecta con el jefe, ¿no?, de Border Patrol del sector, que se llama Walter Slosar, y entonces me autorizan, hago el pedido y me autorizan a tener acceso a las facilidades, que me llaman la atención muchísimo porque empiezo a grabar esta historia y me llama la atención que me llaman para grabar a la gente que estaba detenida, ¿no? Porque los cubanos llegan, los detiene migración, y no quiere decir que se van a quedar en Estados Unidos, no, tienen que probar miedo creíble para que les den un estatus migratorio. Entonces muchos son regresados, ellos no saben, pero pueden pasar entre 1 o 2 días de viaje o hasta 2 y 3 semanas, como hubo casos en alta mar, y una vez que hacen todo ese sacrificio terrible, llegan y no tienen la seguridad de que van a quedarse realmente en Estados Unidos. Y con la increíble situación de que me dicen, no vayas a Los Cayos a grabar, a la central de Maratón, que queda en el medio, o sea, entre Miami y Cayo Hueso, que es el final de las islas, hay una isla en el medio que se llama Maratón, ¿no?, el Cayo Maratón, y ahí está la central de la patrulla fronteriza. Y me dicen, no vengas porque lo que vamos a hacer son tantos los que llegaron que vamos a ir a Dania Beach. Y me mandan, es casi en Fort Lauderdale, al norte de Miami. ¿Ok? O sea, entonces es como, me llama mucho la atención, ¿no? Porque los tienen que poner directamente en buses, en colectivos, a los migrantes y trasladarlos a otra facilidad porque no dan abasto para atender la cantidad que está llegando en la facilidad que tienen en Los Cayos, ¿no? Entonces tengo que ir a Dania y ahí me encuentro, es mi primer encuentro, ¿no?, con los detenidos y ver lo que es una facilidad por dentro, que todo esto lo ven en el documental va mostrando la información esta dura, ¿no?, de lo que está pasando en números, en estadística, el tema de las balsas, las muertes, porque hay muchas muertes también en alta mar, que de esto no se habla tanto, ¿no? Se computan más de 60 muertes
Ya y con las últimas del huracán esa cifra va a aumentar mucho más, no está todavía finalizada, pero va a aumentar bastante más. Y entonces hay una parte que es bien, que tiene que ver con los datos duros de lo que está pasando, y otra parte que es la experiencia de un cubano, que es Andy de la Torre, que intenta 43 veces el viaje en balsa a los Estados Unidos y finalmente lo logra, ¿no? Entonces es un contrapunto entre estas dos situaciones, ¿no? La parte de los números dura, la policía trabajando, ¿no? El border patrol, la guardia costera, ¿no? La guardia costera siempre es el que hace el rescate, y border patrol es la fuerza federal, ¿no? La fuerza policial es que está acaparando también lo que es guardia costera. Andrea, sí. contanos quién es Andy de la Torre, porque realmente es una experiencia impresionante, 43 veces intentar llegar a Estados Unidos. ¿Se quedó finalmente en Estados Unidos? Sí, él está acá. Y ahora cuando hagamos la premiere en Miami lo vamos a invitar a que venga también a la premiere del documental donde él participa y cuenta su historia. Lo de Andy de la Torre es la muestra de la desesperación absoluta por querer irse del régimen. Él es un cubano que intenta muchas veces, él va contando en el documental por qué fueron tantas veces, qué lo hizo fracasar en este desafío de llegar al otro lado en balsa rústica, y además es que es una joya para mí como documentalista, ¿no? Que él va grabando todo eso, porque yo no lo podía grabar, yo no estoy en una balsa, y como te contaba hace un rato antes de esta entrevista, a mí me deportaron de Cuba hace como 15 años atrás, cuando intenté hacer notas con disidentes, y bueno, estaba el gobierno transicional entre Fidel Castro y Raúl, y para mí es muy difícil acercarme a lo que es más allá de las aguas internacionales, ¿verdad? Entonces él tiene esto que él graba y él me da este material, lo comparte conmigo, y entonces puedo graficar lo que es el trayecto y todo lo que él va viviendo, y es muy duro lo que vive Andy. Eso muestra que él está dispuesto a perder la vida con tal de cambiar su vida. Es muy importante esto, porque esto refleja la desesperación que existe en este momento adentro de la isla, ¿verdad? Y después todo lo que le pasaba cuando él lo regresaban, todos los castigos, ¿no? Que no podía trabajar, que lo detenían todo el tiempo, ¿no? Toda esta cuestión de atentar contra su libertad. Entonces, bueno, él pasa por Bahamas, que es ahora un punto muy caliente en el Caribe, y él es testigo de un naufragio muy renombrado que hubo, no sé si vos lo escuchaste, pero es un naufragio que hubo no hace muchos meses atrás, de una balsa cerca de Bahamas, en la cual murieron muchísimos balseros, ¿no? Cubanos, muchísimos inmigrantes, incluyendo niños. Entonces él relata esa vivencia, que es una de las vivencias más fuertes que uno puede tener, ¿no? Ser testigo de la muerte. ¿A qué se dedica Andy? Tiene 45 años, tengo entendido, pero bueno, ¿cómo es cómo es su vida ahora y cómo era su vida antes? Bueno, él ahora, después de haber llegado, ¿no? O sea, el documental tiene, además, no te puedo contar el final, porque es muy interesante lo que le pasa a Andy durante el trayecto, y qué le pasa al final. O sea, esa parte la voy a dejar para que la miren el documental, es el final. Pero bueno, Andy se está adaptando ahora, está esperando también su estatus migratorio, no está el estatus migratorio de Andy todavía determinado, o sea, hay que ver si se lo van a dar o no. Él está esperando sus papeles, está trabajando, él es topógrafo, eso lo ayudó muchísimo en su trayecto en balsa rústica hacia los Estados Unidos, ¿no? El tema de entender mapas y planos, ¿verdad? Y él, bueno, está trabajando en construcción en este momento. Es decir, se podría tomar a Andy de la Torre como el arquetipo, digamos, del cubano que quiere salir sí o sí de la isla y quiere abrazar el sueño americano, que no siempre es posible.
Sí, sí, hay, no solo, digamos, no solo es, digamos, un ejemplo, sino que además muestra la inmensa necesidad de lograrlo, porque no fue una, fueron 43, no fue ni una, ni dos, ni 43, o sea, es una cantidad impresionante de intentos e intentos fallidos, ¿no? Y que después de vivir lo peor, como es ser testigo de la muerte, ¿no? De una cosa bien fea que él vive, después de todo ese trauma, volver a intentarlo, ¿no? Y finalmente lograrlo, es algo muy fuerte porque cuando uno vive una situación así intenta no alejarse, pero imagínate lo fuerte que es vivir como él estaba viviendo, que él, no obstante el sufrimiento que él tuvo, lo sigue intentando, ¿no? Y esto es algo que las autoridades están muy preocupadas. Yo hablaba con Border Patrol, me decían por favor que la gente no se tire más al agua, porque el problema que hay en el estrecho de la Florida es la corriente del Golfo. Y por ejemplo, en verano, con el tema de los huracanes, es impredecible, ¿no? Ahora que está el caso este de los 27 balseros que salieron de Matanzas en dos grupos, que era un grupo de Habana y un grupo de Matanzas, y ellos salieron casi una semana antes del huracán, ¿no? Y no importó nada, porque cuando salieron, pese a todo el tiempo ese que tenían, se les rompió el motor, quedaron a la deriva con dos remos y los agarró el huracán. Y casi llegando a la costa, esa balsa se da vuelta y todavía están buscando a los desaparecidos. Hay 9 personas que han sobrevivido confirmadas y el resto de los pasajeros de esa balsa están desaparecidos, con estatus, la mayoría desaparecidos, aparecieron las mujeres, todas las mujeres que estaban en la balsa y un hombre, que son 7 personas, se encontró el cadáver y se están haciendo los macheos con ADN entre las familias, con lo difícil que es hacer esto, ¿no? Porque algunas familias están en cuotas acá, y se está haciendo despacito, las autoridades están tratando de buscar. Entonces es una tragedia muy grande, en donde lo que hay que entender es que cómo se puede sentir una persona para hasta arriesgar su vida y lanzarse de esta manera, de una manera precaria totalmente a las aguas, arriesgándolo todo para poder salir del lugar donde está, ¿verdad? Esto creo que fue lo que llamó tanto la atención del documental, porque el documental está hecho en inglés y viajó más allá de lo que es Latinoamérica y viajó más allá de lo que es el estrecho de la Florida, lo que es Miami o Cuba, que eso era uno de los objetivos cuando traté de hacerlo, era que esta realidad se conociera afuera, ¿verdad? Y sí se logró. Andrea, en todos los puntos migratorios, digamos, y sobre todo los migratorios de indocumentados, por llamarlos de algún modo, hay mafias. Las hay en todo el mundo. Los famosos coyotes, digamos, que permiten o facilitan el ingreso desde México. En el caso de Cuba, ¿también las hay? Siempre hay, en todo lo que es migración, cuando hay una ruta, me lo dijo Slowstar, cuando lo estaba entrevistando, hay un dato muy importante que dice, que es que este año han recibido personas de 30 países diferentes por la ruta cubana, ¿verdad? O sea que esto es una cosa, no solo además de Cuba, en el estrecho de la Florida está viniendo gente de Haití, gente de Dominicana, y obviamente que cuando hay un movimiento así, todo lo que es mafias o ilegalidad, ¿no? Siempre hay un negocio atrás de eso. Entonces, obviamente que se va a rápidamente instalar en la zona. ¿Qué esperas de tu documental? Bueno, ya logró más de lo que esperaba, en realidad no espero más nada. Estamos realmente preparando la segunda parte en este momento. Estamos muy felices, digo estamos porque este documental lo hice prácticamente sola, pero pedí ayuda en producción a Wilfredo Cancio Isla, que es un periodista cubano, colega muy bueno, que es exiliado cubano también, y Naday Balbuena, que es otra productora muy amiga mía, colega también. Y bueno, la verdad es que
que cuando hicimos esto no pensamos que iba a llegar a Europa, que iba a tener una veintena de premios, como tiene, porque de esto hace un mes y medio que salió, el documental tiene nada más que unos 45 días, ¿verdad? Que lo hemos dejado a los festivales que tengan acceso, ¿no? Entonces, ya es más de lo que se puede soñar por el hecho de que ha viajado, que era nuestro objetivo. O sea, el objetivo principal era que el tema saliera del estrecho de la Florida, que saliera de lo que es el conocimiento de Cuba y Miami. Y realmente pasó porque el documental fue muy visto en la costa oeste de los Estados Unidos, en lo que es California, Los Ángeles, ¿no? Donde está el cine independiente, digamos, uno de los más renombrados en Estados Unidos, y también en Nueva York, en varios festivales, y en Europa, en Inglaterra, en Francia, en Italia, y uno que nos emocionó mucho, que fue uno en Ucrania, ¿no? Que nos dio el premio de finalistas, ¿no? Y eso es una cosa muy grande por la situación que están viviendo en Ucrania, ¿verdad? De guerra, y porque todos los trabajos que estaban poniendo en ese festival en Ucrania eran sobre la guerra. Eso fue muy grande que a ellos les interesara el tema de Cuba en este momento, porque obviamente por una cuestión política de Rusia, ¿no? Y cómo se ubican con respecto a Cuba, era muy interesante para ellos y para nosotros eso, llegar ahí. Ahora tenemos, por ejemplo, en Bali un reconocimiento, ¿no? Que hemos ganado, y esto también llegar a Indonesia, ¿no? O sea, no imaginás que eso les puede llegar a ser de interés en Indonesia, y sí, lo fue. Entonces, es enorme a donde ha llegado el documental. Y una de las cosas que me encantaría es llevarlo a Argentina. Bueno, ojalá lo veamos pronto, y por lo pronto te felicitamos por esto que ha sido un trabajo prácticamente de arquitecto minucioso o arquitecta minuciosa, que has puesto tanto esfuerzo en hacerlo. Esperamos el documental, esperamos también la segunda parte, y te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias a vos, Jorge. Un abrazo grande y muchas gracias por esta entrevista. Un placer. Y será un placer verlo, claro, cuando sea público el documental de Andrea Sambucetti. Esto ha sido todo por hoy, aquí en Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Nos reencontramos en la próxima. Chao. ¿De qué me van a cuestionar?